¡Mi hijo, no me dejes! No me abandones, hijo mío, por favor. Los gritos de doña Carmela, 74 años, completamente ciega, resonaban por el desierto mientras su hijo Ricardo aceleraba la camioneta dejando atrás a aquella mujer que le dio la vida. El polvo se levantaba y ella caía de rodillas sin saber hacia dónde caminar. Pero el destino de este hijo cruel ya estaba sellado. Los ángeles del cielo observaban con indignación esperando el momento de cerrarle las puertas para siempre. Hasta que Jesús dijo algo que los dejó completamente atónitos, algo que consideraron injusto, y por primera vez en la eternidad, los ángeles cuestionaron una decisión del Maestro. ¿Puedes imaginar a un hijo abandonando a su propia madre ciega en medio del desierto para que muera sola y aún así Jesús decidiendo darle una oportunidad? Los mismos ángeles no podían creerlo. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque el juicio que satisfacción te hará llorar y reflexionar sobre cada decisión en tu vida. La justicia divina llegó de una forma que nadie esperaba. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Quiero saber hasta dónde están llegando estos mensajes de fe. Vamos. Doña Carmela García de Mendoza había nacido en un pequeño pueblo de Sonora, México, en 1950, hija de campesinos humildes que le enseñaron que el amor de una madre es el reflejo más puro del amor de Dios. A los 22 años se casó con Manuel Mendoza, un camionero trabajador, y juntos construyeron una casita modesta donde cada noche se arrodillaban frente a una imagen de Jesús para agradecer por el pan de cada día. En 1979 nació Ricardo, su único hijo, el milagro que los doctores dijeron que nunca llegaría porque Carmela había sufrido 3 pérdidas antes, y cuando ese bebé lloró por primera vez, ella prometió dedicar su vida entera a ese niño. Manuel murió cuando Ricardo tenía 12 años, el camión volcó en una tormenta, y Carmela quedó sola, pero se arrodilló esa noche y dijo: Jesús, tú eres ahora el padre de mi hijo, guíame, y comenzó a trabajar en 3 empleos, limpiando casas, lavando ropa, cosiendo vestidos hasta que los ojos le ardían. Ricardo nunca pasó hambre mientras su madre comía sobras, nunca vistió ropa rota mientras ella usaba zapatos agujerados durante años. El joven consiguió una beca para estudiar en Monterrey, y Carmela vendió su anillo de bodas para pagarle el pasaje, despidiéndolo con lágrimas diciéndole: conquista el mundo pero nunca olvides quién te ama. En Monterrey, Ricardo conoció a Vanessa Villarreal, hija de un empresario millonario, y cuando ella preguntó sobre su familia, él sintió vergüenza de su madre que limpiaba casas, y comenzó a mentir: mis padres murieron, fui criado por tíos, heredé dinero. Se casaron en 2005, una boda donde Carmela no fue invitada porque Ricardo dijo a todos que era huérfano. Los años lo convirtieron en hombre rico, socio de su suegro, dueño de hoteles, carros de lujo, mansión, 2 hijos que nunca conocieron a su abuela porque les dijo que había muerto, y mientras él cenaba langosta, Carmela sobrevivía con pensión miserable orando cada noche: bendice a mi Ricardo, sin rencor, solo amor. En 2020 Carmela comenzó a perder la vista, glaucoma avanzado, necesitaba operación urgente, y por primera vez en 20 años llamó a su hijo. Pero Ricardo contestó en medio de una cena con inversionistas. Dijo: ahora no puedo, te llamo después, y nunca llamó, bloqueó el número, y cuando Vanessa preguntó quién era, respondió: nadie importante. Carmela quedó completamente ciega en 2021, sola, dependiendo de vecinos caritativos, y aún así oraba: Jesús, no te pido que me devuelvas la vista, solo cuida a mi Ricardo. Los ángeles observaban indignados cómo él compraba autos mientras ella no podía pagar la luz. Y Gabriel dijo: Señor, este hombre merece juicio. Pero Jesús respondió: observen, todavía no es tiempo. En enero de 2024, Ricardo supo que su madre había caído y fracturado la cadera. Vanessa escuchó la conversación y descubrió todo. Furiosa le dio ultimátum: te deshaces de ese problema o me divorcio. Y Ricardo, esclavo de su codicia, tomó la decisión que sellaría su condena. Viajó a Sonora, encontró a su madre en el hospital. Ella escuchó sus pasos y sonrió: hijo mío, viniste. Jesús escuchó mis oraciones, extendió sus manos buscando su rostro. Pero Ricardo las apartó con frialdad y dijo: vine a llevarte a un lugar mejor. La subió a su camioneta. Carmela sonreía creyendo que la llevaría a vivir con él, sin saber que su destino era el desierto. Condujo 4 horas hacia el desierto de Altar, donde el sol calcina y las noches congelan, donde cientos han muerto,
Detuvo la camioneta, bajó a su madre ciega, la sentó en una roca. Ella preguntó ¿dónde estamos, hijo? ¿Por qué hace tanto calor? Y Ricardo dijo aquí te vas a quedar, eres un estorbo, deberías haber muerto hace años. Carmela gritó no me abandones, hijo, te lo suplico, soy tu madre, te di la vida. Pero el motor rugió alejándose hasta que solo quedó silencio y los gritos de una madre ciega bajo el sol impiadoso. En el cielo los ángeles estallaron en cólera, Gabriel desenvainó su espada clamando debe pagar ahora. Cerraron las puertas doradas con estruendo. Ninguno quería que esa alma pisara el paraíso jamás. Pero Jesús se levantó y dijo esta alma tendrá oportunidad de redención. Gabriel preguntó Señor ¿cómo puedes ofrecer misericordia a quien no tuvo misericordia? Esto parece injusto. Y Jesús respondió escuchen su oración. Desde el desierto, entre sollozos, Carmela oraba Jesús no dejes que mi hijo se pierda. Perdónalo porque no sabe lo que hace. Yo lo perdono, sálvalo. Y los ángeles quedaron atónitos porque ella no pedía venganza sino salvación para su verdugo. Pero aún murmuraban que la decisión parecía injusta. Sin saber que ese amor sería el instrumento del juicio más extraordinario que el cielo jamás había presenciado. Ricardo condujo de regreso a Monterrey con las manos firmes en el volante y el corazón endurecido como piedra, subió el volumen de la música para no escuchar los ecos de los gritos de su madre que aún resonaban en su mente. Y cuando cruzó los límites de la ciudad 3 horas después, se convenció a sí mismo de que había hecho lo correcto, era ella o mi familia, era ella o todo lo que construí. Mi madre ya estaba muerta desde hace años. Solo terminé lo que el tiempo debió hacer, y esa noche. Durmió tranquilo en su cama de sábanas de seda junto a Vanessa, sin remordimientos, sin pesadillas, o al menos eso creyó. Al tercer día algo extraño comenzó a suceder. Ricardo estaba en una junta con inversionistas alemanes cuando una mosca comenzó a zumbar alrededor de su cabeza. La espantó una vez, 2 veces, 10 veces, pero el insecto no se iba, y cuando finalmente la aplastó contra la mesa, miró sus dedos manchados y por un instante vio sangre en lugar de restos del insecto. Sangre que le recordó a las manos agrietadas de su madre lavando ropa ajena. Sacudió la cabeza y el efecto desapareció, solo es estrés. Se dijo, solo es cansancio. Esa noche tuvo el primer sueño. Se vio a sí mismo como niño de 7 años corriendo con fiebre altísima, 40 grados, delirando, y su madre cargándolo bajo la lluvia durante kilómetros porque no había dinero para taxi. Llegando al hospital con los pies sangrando porque sus zapatos se habían roto en el camino. Y el doctor diciéndole señora unos minutos más y lo hubiera perdido. Y su madre respondiendo primero muerta yo antes que mi hijo. Y Ricardo despertó sudando a las 3 de la madrugada. Con esas palabras retumbando en su cráneo. Primero muerta yo. Primero muerta yo. Vanessa preguntó qué te pasa y él mintió nada. Solo una pesadilla, pero no pudo volver a dormir. Los ángeles observaban desde el cielo y Gabriel dijo a los otros miren, Jesús está comenzando la prueba. El Señor nunca abandona a un alma sin antes darle oportunidades, aunque nosotros creamos que no las merece, y otro ángel respondió pero este hombre es un monstruo. Dejó a su madre ciega en el desierto, ¿cómo puede merecer siquiera una oportunidad? Y Gabriel bajó la mirada porque él pensaba lo mismo, pero Jesús había ordenado que observaran, así que observaron. Una semana después del abandono, Ricardo recibió una llamada de un número desconocido, contestó y una voz de anciana dijo hijo mío, cuando vienes a verme, te extraño tanto, y Ricardo sintió que el corazón se le detenía porque la voz era idéntica a la de su madre. Pero eso era imposible, ella debía estar muerta ya. Nadie sobrevive al desierto de altar sin agua ni vista. Gritó ¿quién es usted? Y la voz respondió soy quien te dio la vida. Soy quien te ama aunque me hayas olvidado, y la llamada se cortó. Ricardo revisó el número, era un código de área inexistente. Marcó de vuelta y una operadora dijo el número que usted marcó no existe. Y esa noche Ricardo bebió media botella de whisky para poder dormir. Pero las pesadillas fueron peores. Esta vez soñó el desierto. Vio a su madre arrastrándose bajo el sol, los labios partidos, la piel quemada, llamándolo entre susurros, y una voz que no era de ella sino de alguien más poderoso dijo mira lo que hiciste, mira tu obra. El segundo incidente ocurrió en el restaurante más exclusivo de Monterrey. Ricardo celebraba un contrato millonario con su suegro y otros socios. Ordenó el platillo más caro del menú, un filete importado de Japón que costaba lo que su madre recibía de pensión en 3 meses. Y cuando el mesero lo sirvió, Ricardo cortó el primer pedazo, lo llevó a su boca,
Y el sabor era de tierra, tierra seca del desierto. Escupió la carne y todos lo miraron extrañados. ¿Qué sucede, Ricardo? Y él miró el plato y... La carne estaba perfecta, rosada, jugosa. Pidió disculpas diciendo mordí mi lengua. Pero cuando intentó comer de nuevo, el mismo sabor a tierra y a muerte, no pudo probar ni un bocado. Esa noche bajó 3 kilos porque todo lo que intentaba comer le sabía a desierto. En el cielo, un ángel joven preguntó a Gabriel qué está haciendo Jesús, porque lo atormenta así en lugar de simplemente condenarlo. Y Gabriel explicó por qué Jesús no quiere condenar, quiere salvar. Cada prueba es una oportunidad para que Ricardo despierte, para que su corazón de piedra se quiebre, para que busque perdón antes de que sea tarde. Así funciona la misericordia divina. Pero el ángel joven murmuró, pues yo creo que está desperdiciando misericordia en quien no la merece, y Gabriel no supo qué responder porque en el fondo sentía lo mismo. La tercera semana trajo la primera tragedia real. El hijo menor de Ricardo, Sebastián de 8 años, amaneció con fiebre altísima, 41 grados. Los mejores médicos de Monterrey no encontraban la causa. Hicieron estudios, análisis, radiografías, todo salía normal pero el niño ardía. Y Ricardo se encontró de rodillas por primera vez en décadas. No rezando sino suplicando a la nada. Por favor que mi hijo se cure, haré lo que sea. Y en ese momento una enfermera anciana que él jamás había visto se acercó y le dijo usted sabe lo que tiene que hacer. Cuando un hijo sufre es porque el padre no ha pagado sus deudas. Y cuando Ricardo volteó para preguntarle qué quería decir, la enfermera había desaparecido. Preguntó a todos por ella y nadie la había visto entrar. Esa madrugada, mientras velaba el sueño febril de su hijo, Ricardo cerró los ojos solo un segundo y tuvo una visión. No un sueño sino una visión clara como el agua. Vio a Jesús de pie frente a él. No el Jesús dulce de las estampas sino un Jesús con ojos de fuego que lo miraban directo al alma. Y Jesús le mostró algo, le mostró el desierto en ese preciso momento. Le mostró a su madre Carmela todavía viva. Habían pasado 20 días y ella seguía viva, arrastrándose entre rocas, bebiendo el rocío de las mañanas, comiendo raíces que encontraba a tientas, sobreviviendo por puro milagro. Y Jesús dijo ella vive porque su fe la sostiene. Pero tú estás muerto aunque tu corazón aún lata, tus hijos pagan por tus pecados, tu imperio se desmorona, y todo seguirá cayendo hasta que hagas lo que sabes que debes hacer. Ricardo despertó gritando y su esposa lo miró con terror, pero en ese instante el pequeño Sebastián abrió los ojos, la fiebre había bajado milagrosamente, los médicos no podían explicarlo, era como si nunca hubiera estado enfermo. Y Ricardo supo en lo más profundo de su ser que aquello era una señal, una advertencia, un plazo que se le estaba dando. Los negocios comenzaron a derrumbarse al día siguiente. Primero fue un socio que lo traicionó llevándose información a la competencia. Luego una demanda por fraude que él no había cometido pero que tenía pruebas fabricadas en su contra. Después el banco congelando sus cuentas por una investigación. Y Vanessa comenzó a mirarlo como se mira a un leproso. Tú trajiste esta maldición cuando fuiste a ver a esa mujer. Me mentiste toda nuestra vida. Y Ricardo quería gritar que él había solucionado el problema, que su madre ya no existía. Pero las palabras no le salían porque cada vez que intentaba hablar de ella, la garganta se le cerraba como si manos invisibles lo estrangularan. Una noche, solo en su oficina porque ya ni su esposa quería dormir con él, Ricardo encontró una Biblia que no recordaba tener. Estaba abierta en Éxodo capítulo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y debajo alguien había escrito con tinta roja tus días se acortan Ricardo. El reloj corre. Ella aún respira. ¿Qué harás? Ricardo lanzó la Biblia contra la pared pero cuando volteó, había otra Biblia idéntica en el escritorio, abierta en el mismo versículo, y luego otra, y otra, hasta que cayó de rodillas llorando por primera vez en años, no de arrepentimiento todavía sino de miedo, puro terror ante algo que no podía controlar, y en ese momento supo que tenía que volver al desierto. No sabía si para enterrar el cuerpo de su madre o para buscarla con vida, pero tenía que volver, algo más grande que él lo estaba obligando, y los ángeles en el cielo observaron cómo ese hombre tomaba las llaves de su auto con manos temblorosas, y Gabriel dijo a los otros quizás Jesús tenía razón, quizás todavía hay esperanza para esta alma. Aunque yo aún no lo creo, pero uno de nosotros debería ir a preparar el camino. Porque lo que ese hombre va a encontrar en el desierto cambiará todo para siempre. Ricardo manejó toda la noche hacia Sonora con el corazón latiéndole en la garganta.
Las manos le temblaban sobre el volante y cada kilómetro que avanzaba sentía que el peso de sus pecados lo aplastaba más. Había salido de Monterrey sin decirle nada a Vanessa. Sin explicaciones, solo tomó las llaves y huyó como un criminal que regresa a la escena del crimen. Y mientras el amanecer pintaba el cielo de naranja sobre el desierto de Altar, Ricardo se preguntaba qué esperaba encontrar: un cuerpo descompuesto, huesos blanqueados por el sol, o tal vez nada porque los animales ya habrían hecho su trabajo. Pero algo dentro de él, algo que no podía explicar, le decía que su madre seguía viva, y eso lo aterrorizaba más que encontrarla muerta. Llegó al lugar exacto donde la había abandonado 23 días antes, reconoció la roca donde la había sentado, bajó de la camioneta y el calor del desierto lo golpeó como una bofetada. Caminó hacia la roca y no había nada. Ni cuerpo ni huesos ni ropa, solo tierra seca y silencio. Comenzó a gritar: mamá, mamá, ¿dónde estás? Y su voz se perdía en la inmensidad del desierto. Caminó en círculos buscando alguna señal. Huellas, tela, cualquier cosa, y entonces vio algo que lo hizo caer de rodillas. Eran marcas en la tierra, marcas de alguien arrastrándose, y seguían hacia el este, hacia ningún lugar, hacia la muerte segura, pero seguían, lo que significaba que ella había sobrevivido al menos un tiempo. Ricardo siguió las marcas durante horas bajo el sol impiadoso, la camisa empapada de sudor, los labios agrietándose, y por primera vez en su vida experimentó una fracción de lo que su madre había sufrido: el calor quemándole la piel, la sed desgarrándole la garganta, el miedo de morir solo en medio de la nada, y mientras caminaba comenzó a llorar, no por él sino por ella, imaginando la ciega arrastrándose por ese infierno llamando a un hijo que la había abandonado, y las lágrimas le quemaban las mejillas mientras susurraba: perdóname mamá, perdóname por favor, palabras que llegaban demasiado tarde pero que finalmente salían de su corazón endurecido. Las marcas desaparecieron cerca de un grupo de rocas grandes. Ricardo buscó frenéticamente pero no encontró nada. Gritó hasta quedarse ronco, y cuando estaba a punto de rendirse escuchó un sonido, débil, casi imperceptible, como un murmullo. Siguió el sonido rodeando las rocas y lo que vio lo destrozó por completo. Ahí estaba su madre, Carmela, acurrucada en una pequeña sombra entre dos piedras. Viva, apenas viva, la piel quemada y pelándose, los labios tan agrietados que sangraban, el cuerpo esquelético, pero viva, y estaba rezando. Con voz apenas audible repetía: Jesús, te entrego a mi hijo. Sálvalo, no dejes que se pierda, te lo suplico. Ricardo cayó de rodillas frente a ella sollozando como un niño. Mamá, soy yo, soy Ricardo, vine por ti. Y Carmela dejó de rezar, su rostro ciego giró hacia la voz, sus manos temblorosas se extendieron buscando, y cuando tocaron el rostro de su hijo lo acariciaron suavemente, recorriendo cada línea como si quisiera memorizarlo con los dedos. Y entonces dijo algo que partió el alma de Ricardo en 1000 pedazos: sabía que vendrías, mi amor. Jesús me lo prometió, me dijo que aguantara un poco más porque mi hijo vendría a buscarme. Nunca dudé, ni un solo momento. Ricardo la abrazó con fuerza llorando desconsoladamente. Perdóname mamá, perdóname por todo, soy un monstruo, no merezco que me llames hijo. Debería haber sido yo quien muriera aquí. Y Carmela acariciaba su cabello como cuando era niño diciéndole: ya pasó mi amor, ya pasó, estás aquí y eso es lo único que importa, te perdono. Te perdoné desde el momento en que te fuiste. Nunca hubo nada que perdonar porque eres mi hijo y una madre siempre ama. La cargó en brazos de vuelta a la camioneta. Pesaba menos que un niño de 10 años. Cada hueso se le marcaba bajo la piel. Y Ricardo conducía hacia el hospital más cercano mientras le daba agua poco a poco. Mamá, no te duermas. Quédate conmigo. Háblame. Y ella sonreía con sus labios partidos diciendo: cuéntame de mis nietos. ¿Cómo se llaman? Son tan guapos como tú cuando eras pequeño. Y Ricardo lloraba mientras le contaba sobre Sebastián y Diego, los nietos que ella nunca había conocido porque él se los había negado, prometiéndole que los conocería, que viviría con ellos, que nunca más estaría sola. En el hospital de Caborca los médicos no podían creer que esa mujer siguiera viva. Deshidratación extrema, desnutrición severa, quemaduras de segundo grado, infecciones múltiples. Cualquier otro ser humano habría muerto en 5 días máximo. Pero ella llevaba 23, es un milagro, dijeron, médicamente inexplicable, solo la fe la mantuvo respirando. Y Ricardo supo que era verdad, la fe de su madre en Jesús era más fuerte que el desierto, más fuerte que la muerte,
más fuerte incluso que la crueldad de su propio hijo. Mientras Carmela se recuperaba en cuidados intensivos, Ricardo salió al estacionamiento del hospital y miró al cielo. No sabía rezar, había olvidado cómo hacerlo, pero cayó de rodillas sobre el asfalto caliente y dijo las únicas palabras que conocía: Jesús, si existes, si me escuchas, gracias por mantenerla viva, no lo merezco, ella no merecía lo que le hice. Soy el peor de los hombres, pero te juro que voy a cambiar. Te juro que voy a pasar el resto de mi vida reparando este daño. Por favor, dame la oportunidad de ser el hijo que ella merece. En el cielo los ángeles observaban divididos, algunos comenzaban a creer que la transformación era genuina, que las lágrimas de Ricardo eran verdaderas, pero Gabriel y otros permanecían escépticos. Es fácil arrepentirse cuando tienes miedo, dijo Gabriel. La verdadera prueba será cuando regrese a su vida de lujos, cuando Vanessa le exija que elija, cuando tenga que sacrificar algo real. Ahí veremos si este arrepentimiento es de labios o de corazón. Y Jesús, que escuchaba todo, simplemente sonrió y dijo: tienen razón, la prueba verdadera apenas comienza. Pero yo vi algo en el desierto que ustedes no vieron. Vi a un hijo llorando lágrimas verdaderas sobre su madre moribunda. Vi un corazón de piedra quebrarse por primera vez en décadas. Eso no es poca cosa, eso es el comienzo de todo. 3 días después Carmela fue trasladada a una habitación regular. Su condición era estable, aunque los doctores advertían que la recuperación sería larga. Y Ricardo no se movió de su lado ni un momento. Dormía en una silla incómoda, comía lo que las enfermeras le traían, y pasaba horas hablándole a su madre, contándole todo lo que había callado por años, su vergüenza, sus mentiras, su vacío, y ella escuchaba con paciencia infinita, apretando su mano, diciéndole: ya pasó, hijo, lo importante es él presente. Jesús te trajo de vuelta a mí y eso es todo lo que pedí durante 20 años. Pero entonces el teléfono de Ricardo sonó con un mensaje de Vanessa que cambiaría todo. El mensaje decía: tus cuentas están congeladas. Tu socio te demandó, la casa está embargada. Tienes 24 horas para volver o me divorcio y me llevo a los niños lejos donde nunca los encontrarás. Y Ricardo miró a su madre dormida en la cama del hospital. Y luego miró el mensaje, y supo que el momento de la decisión más importante de su vida había llegado. Ricardo miró el mensaje de Vanessa durante largos minutos, las palabras brillando en la pantalla como una sentencia: 24 horas para volver o pierdes todo. Y entonces miró a su madre dormida en aquella cama de hospital, tan frágil, tan pequeña, tan llena de amor a pesar de todo lo que él le había hecho. Y por primera vez en su vida tomó una decisión que no estaba basada en el dinero ni en el miedo, sino en algo más profundo. Escribió de vuelta a Vanessa 3 palabras que cambiarían su destino para siempre: no voy a volver. Su esposa llamó furiosa minutos después gritándole: estás loco, lo vas a perder todo por esa mendiga, piensa en tus hijos, piensa en tu futuro. Y Ricardo respondió con una calma que él mismo no reconocía: estoy pensando en mis hijos. Quiero que crezcan sabiendo que su padre eligió el amor sobre el dinero, que honró a su madre cuando más lo necesitaba. Si eso significa perderlo todo, entonces que así sea. Prefiero ser pobre con mi conciencia limpia que millonario con el alma podrida. Y colgó el teléfono mientras Vanessa seguía gritando amenazas. Los días siguientes fueron un infierno terrenal. Vanessa cumplió cada una de sus amenazas. El divorcio fue expedito y brutal. Ella se quedó con la casa, los autos, las cuentas que no estaban congeladas, y usó sus influencias para quitarle la custodia de los niños, argumentando abandono de hogar e inestabilidad mental. Ricardo perdió absolutamente todo lo que había construido en 20 años de matrimonio, todo lo que había obtenido mintiendo y negando a su madre, y curiosamente mientras firmaba los papeles del divorcio sintió algo que no esperaba sentir: alivio, como si cadenas invisibles se soltaran de su cuello. Carmela salió del hospital un mes después del rescate, débil todavía pero viva, milagrosamente viva, y Ricardo la llevó al único lugar que podía pagar con el poco dinero que le quedaba, una habitación rentada en un barrio humilde de Hermosillo, pequeña, con una sola cama que él cedió a su madre mientras dormía en el suelo, y Carmela le dijo: hijo, no tienes que hacer esto, puedo irme a un asilo, no quiero ser una carga. Y Ricardo se arrodilló frente a ella tomando sus manos: mamá, tú nunca serás una carga, tú me cargaste toda mi infancia, trabajaste hasta sangrar por mí, ahora es mi turno, esto es lo mínimo que puedo hacer. Consiguió trabajo en una construcción porque era lo único disponible para alguien sin referencias ni contactos.
Cargaba bultos de cemento bajo el sol por un salario mínimo. Las manos se le llenaron de ampollas y luego de callos, la espalda le dolía cada noche. Y mientras trabajaba pensaba en su madre haciendo exactamente lo mismo durante décadas para que él pudiera estudiar, entendiendo finalmente el peso de aquel sacrificio que él había despreciado. Los ángeles observaban desde el cielo y comenzaban a cambiar de opinión. Miren, decía uno de ellos, ya no tiene nada y sin embargo sonríe. Cuida a su madre con devoción, trabaja honradamente, esto parece real. Pero Gabriel seguía escéptico, todavía falta la prueba más dura, todavía no ha sido tentado a volver a lo que era, esperemos antes de celebrar. La tentación llegó 3 meses después cuando el teléfono de Ricardo sonó con un número que reconoció inmediatamente. Era su antiguo suegro don Fernando Villarreal, el hombre más poderoso que conocía, y su voz era suave como seda cuando habló. Ricardo muchacho, he estado pensando, cometiste un error pero todos los cometemos. Mi hija ya se calmó y está dispuesta a reconsiderar. Vuelve a Monterrey, te devuelvo tu puesto en la empresa, recuperas a tus hijos, tu vida de antes, solo tienes que hacer una pequeña cosa. Ricardo sintió que el corazón se le aceleraba. Sus hijos, podría ver a sus hijos de nuevo, y preguntó qué cosa, y don Fernando respondió con naturalidad, tu madre ya es muy anciana, hay asilos muy buenos donde estará bien cuidada, solo necesitas alejarte un poco de ella, ya sabes, que no sea tan visible. Mi hija tiene su orgullo y no puede presentar una suegra de esa condición en sociedad. El silencio se extendió por varios segundos. Ricardo miró hacia donde su madre estaba sentada junto a la ventana sintiendo el sol en su rostro ciego, tarareando un himno religioso que le cantaba cuando era niño, y respondió con voz firme, don Fernando, con todo respeto, puede quedarse con su empresa, su dinero y su hija, mi madre vale más que todo eso junto. Que tenga buena tarde. Y colgó. Esa noche mientras preparaba la cena para ambos, frijoles con arroz porque era lo que podían pagar, Carmela le preguntó quién llamó hijo, te escuché hablar, y Ricardo le contó todo, la oferta, la condición, su respuesta, y Carmela comenzó a llorar pero no de tristeza sino de alegría. Hijo mío, por fin entendiste, por fin tu corazón se abrió. Jesús ha hecho un milagro más grande que salvarme a mí en el desierto, te salvó a ti de la oscuridad. Los meses siguientes fueron duros pero llenos de paz. Ricardo trabajó en lo que encontraba, construcción, jardinería, repartidor, nunca se quejó, y cada domingo llevaba a su madre a una pequeña iglesia del barrio donde ella cantaba himnos con su voz quebrada mientras él escuchaba las predicas comenzando a entender por primera vez las palabras que su madre le había repetido toda la vida. El milagro financiero llegó de la manera más inesperada. Un día mientras Ricardo trabajaba en la remodelación de una casa, el dueño comenzó a conversar con él, le preguntó por su historia, y Ricardo contó todo sin omitir su vergüenza, su crueldad, su transformación, y el hombre lo escuchó en silencio. Cuando terminó dijo: yo conocí a tu madre hace 40 años. Ella trabajaba limpiando la casa de mis padres. Un día me enfermé gravemente y mis padres no estaban. Tu madre me cuidó toda la noche. Me salvó la vida, nunca pude pagarle, y ahora Dios me da la oportunidad. Te voy a dar trabajo en mi empresa, no por lástima sino porque necesito gente honesta que haya aprendido el valor de la humildad. En el cielo los ángeles finalmente guardaron silencio, ya no había objeciones ni murmullos de injusticia, habían visto la transformación completa, habían visto a un monstruo convertirse en hombre, a un corazón de piedra volverse de carne. Y Gabriel se acercó a Jesús con la cabeza baja. Señor, perdóname por dudar, tenías razón, esta alma merecía la oportunidad. Y Jesús puso su mano en el hombro del ángel. No pidas perdón, Gabriel. Tus dudas eran comprensibles. Lo importante es que ahora entiendes. Porque la misericordia siempre debe ir antes que el juicio. Porque donde tú veías un monstruo yo veía un hijo perdido. Y donde veías condena yo veía redención esperando florecer. 5 años pasaron desde aquella tarde en el desierto cuando Ricardo abandonó a su madre para morir. 5 años que transformaron completamente a aquel hombre que alguna vez valoró el dinero sobre la sangre. Ricardo ahora tenía 50 años y trabajaba como gerente en la empresa de don Miguel, el hombre cuya vida Carmela había salvado décadas atrás. No ganaba millones pero ganaba lo suficiente para vivir dignamente junto a su madre en una casita pequeña pero llena de luz y amor en las afueras de Hermosillo. Carmela cumplió 79 años rodeada de vecinos que la adoraban. Todos en el barrio conocían a la viejita ciega que rezaba el rosario en la puerta cada atardecer, que bendecía a los niños que pasaban,
que compartía su comida aunque tuviera poco, y nadie excepto Ricardo sabía que esa mujer santa había sido abandonada a morir por su propio hijo. Ese secreto quedaba entre ellos y Dios. Los domingos se convirtieron en sagrados. Ricardo llevaba a su madre a misa de 7, la sentaba en primera fila, y mientras el padre predicaba él observaba el rostro de Carmela iluminarse con cada palabra sobre perdón y redención, entendiendo que él era prueba viviente de ambas cosas, y después de misa caminaban juntos por el parque, él describiendo los colores que ella no podía ver, ella apretando su brazo con gratitud infinita. Un día de marzo llegó una carta que Ricardo no esperaba. Era de Sebastián, su hijo mayor, que ahora tenía 13 años. La carta decía: papá, mamá no sabe que te escribo, pero necesito conocerte. Necesito saber por qué te fuiste. Diego también quiere verte. Te extrañamos. Y Ricardo lloró sobre esas palabras durante horas antes de responder contándoles toda la verdad. Su cobardía, su transformación, su amor por ellos que nunca murió, y prometiéndoles que cuando fueran mayores de edad las puertas estarían abiertas. Carmela enfermó en el invierno de ese mismo año, una pulmonía que sus pulmones debilitados por el desierto no pudieron resistir. Los doctores dijeron que era cuestión de semanas, y Ricardo no se separó de su lado ni un instante. Dormía en una silla junto a su cama, le leía la Biblia en voz alta, le cantaba los himnos que ella le enseñó de niño. Y Carmela sonreía diciendo: hijo, ya no llores. He vivido más de lo que merecía. Vi tu transformación, ese fue el milagro más grande. Una noche Carmela despertó a Ricardo apretando su mano. Hijo, estoy viendo algo. Y Ricardo confundido respondió: mamá, tú no puedes ver. Y ella sonrió con paz infinita diciendo: ahora sí puedo. Veo una luz hermosa. Veo a tu padre esperándome. Veo ángeles, y hay alguien más, alguien maravilloso que me sonríe. Y Ricardo supo que el momento había llegado. Mamá, no te vayas. Todavía te necesito. Y ella acarició su rostro. Ya no me necesitas, hijo. Tienes a Jesús, Él te guiará. Cuida a mis nietos cuando vengan a buscarte. Cuéntales de mí. Diles que su abuela los amó sin conocerlos. En el cielo la escena se desarrollaba simultáneamente. El libro de la vida estaba abierto ante el trono. Los ángeles formaban filas solemnes, y el alma de Carmela García de Mendoza se elevaba luminosa hacia las puertas doradas. Gabriel mismo las abrió de par en par y una ovación celestial retumbó en la eternidad. Bienvenida, hija fiel, dijo Jesús abrazándola. Tu fe movió montañas, tu amor salvó a tu hijo, tu perdón reflejó mi perdón. Y Carmela solo preguntó una cosa: Señor, mi Ricardo estará bien, ¿verdad? Y Jesús sonrió: tu hijo ahora está escrito en el libro de la vida. Su nombre fue agregado el día que eligió cuidarte sobre todas las riquezas del mundo. Pero entonces un ángel joven se adelantó, el mismo que años atrás había cuestionado la misericordia de Jesús, y dijo: Señor, ahora entiendo. Cuando pediste que esperáramos a juzgar a Ricardo, tú ya veías este momento. Veías que su transformación inspiraría a miles. Veías que su testimonio salvaría a otras almas. Veías el final desde el principio, y Jesús asintió. Por eso la misericordia siempre precede al juicio, porque yo veo lo que ustedes no pueden ver. Veo el potencial de redención en cada corazón, por más oscuro que parezca, y los ángeles que alguna vez consideraron injusta la decisión inclinaron sus cabezas en reverencia, comprendiendo finalmente. Ricardo enterró a su madre un jueves lluvioso. La pequeña iglesia del barrio estaba llena de personas que Carmela había tocado con su bondad. Vecinos, comerciantes, niños del catecismo, todos llorando a una mujer que nunca tuvo dinero pero fue millonaria en amor. Y Ricardo habló ante todos contando la verdad completa. Mi madre murió amándome a pesar de que yo la abandoné en el desierto para morir. Ella me perdonó cuando no merecía perdón. Me salvó cuando merecía condena. Si ustedes aprenden algo de ella, que sea esto: nunca es tarde para perdonar, nunca es tarde para cambiar. 2 años después Sebastián y Diego cumplieron 18 y 16 años, y tal como prometieron buscaron a su padre. El encuentro fue en aquella casita humilde donde la foto de Carmela presidía la sala. Los jóvenes escucharon la historia completa, lloraron, abrazaron a su padre, conocieron la memoria de una abuela extraordinaria, y decidieron quedarse, alejándose del mundo materialista de su madre para aprender del hombre que su padre se había convertido. Ricardo fundó un albergue para ancianos abandonados, lo llamó Casa Carmela, financiado por Don Miguel y mantenido por voluntarios, un lugar donde ningún padre o madre sería olvidado, donde cada anciano recibiría el amor que Carmela dio y mereció recibir,
y en la entrada colocó una placa que decía honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra. Los años pasaron y Ricardo envejeció en paz, rodeado de sus hijos que formaron familias, de nietos que escuchaban historias de la bisabuela Carmela, del legado de amor que nació del peor pecado transformado en la más grande redención. Y cuando finalmente cerró los ojos a los 82 años, lo último que vio fue una luz brillante y una figura esperándolo, era su madre, joven y hermosa, con ojos que finalmente podían ver, diciéndole bienvenido a casa, hijo mío, sabía que vendrías. Y tú que escuchas esta historia, ¿cómo tratas a tus padres? ¿Hay algún perdón que necesitas pedir antes de que sea tarde? ¿Hay algún abrazo que estás postergando? No esperes a que el desierto te enseñe lo que el amor debió enseñarte. Llama a tu madre hoy, visita a tu padre mañana, honra a quienes te dieron la vida porque el tiempo es prestado y las oportunidades no son eternas. Suscríbete al canal para más historias que tocarán tu corazón. Deja tu like si esta historia te hizo reflexionar. Comenta de qué ciudad nos ves y si tienes un testimonio de reconciliación familiar compártelo para inspirar a otros. Activa la campanita para no perderte el próximo video que ya está aquí al lado esperándote. Que Jesús bendiga tu vida y tu familia, y recuerda, mientras hay vida hay esperanza de redención. Nunca es demasiado tarde para volver a casa. Hasta la próxima historia.